Buenas y terroríficas noches a todos quienes nos acompañan. Los invitamos a suscribirse antes de que el miedo no los deje mover de sus asientos o de sus camas. Hoy les tenemos experiencias en cementerios. Esto es Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola, buenas tardes familia Pueblos y Leyendas. Hoy quiero contarles una historia que pasó en el instituto donde yo estudiaba. No diré el lugar ni el nombre, ya que esto se trató de ocultar siempre. Hace 8 años aproximadamente cursaba el último año de la preparatoria. Era octubre y la maestra de historia nos había dado la tarea de hacer un video o una investigación en PowerPoint donde agregáramos datos sobre alguna experiencia paranormal. Esto lo hacía debido a que se acercaba el Día de Muertos. La investigación podía ser individual o en equipo. Fue así que se llegó el día de presentar dicha tarea. Yo por mi parte presenté un dato histórico de una escuela que había sido construida sobre el antiguo cementerio de mi pueblo. Adjunté un archivo del velador. Ahí contaba cómo en los columpios y en los salones se veían sombras por las noches. Todo transcurrió normal, pero llegando la hora del receso, empezamos a ver a varios alumnos en la dirección. Algo había pasado. La maestra de historia se encontraba entre la multitud de estudiantes y se le veía nerviosa. Se veía asustada, al igual que todos los demás. Fue así que llegó el rumor de que el aula 604 había hecho un video sobre su tarea en el cementerio. La maestra daba clases a todos los del último año, por eso todos teníamos la misma tarea. Una chica que estaba en esa aula llegó a los puestos de comida y se sentó en una mesa detrás de mi grupo de amigas y empezó a contarle lo siguiente a su amiga de otro grupo. Ellos no querían mostrar el video. No querían, pero la maestra los interrogó. Decía que perderían la calificación de la tarea y estarían reprobados. Seguirían extraordinario. Así que se pusieron nerviosos y le dijeron a la maestra que entregarían la tarea. Solo que había una condición, la cual todos escuchamos. Le mostrarían la tarea en el aula de computación. Solo ellos y la maestra. Nadie más. ¿Y la maestra accedió? ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué es todo el alboroto? De seguro hicieron un video indebido, contestó la amiga. Algo pasó cuando hacían su investigación. Ellos fueron al panteón media hora antes de que oscureciera para darle más terror a su tarea. Llegaron y la puerta del panteón estaba abierta, así que empezaron a grabar con uno de sus celulares. Empezaron a reír y a contar leyendas de terror de las tumbas más viejas. Fue ahí que se toparon con el velador y les dijo que ya iba a cerrar las puertas y se tenían que marchar. Pero ellos le rogaron que les permitiera quedarse solo por 10 minutos más y después se irían. El velador les pidió que respetaran el lugar, que no hicieran cosas indebidas. Ellos aceptaron. Seguían grabando el video por lo que el velador saldría en la toma. Bueno, pero no le veo nada de terrible ni nada de terror. Sigo sin entender. Cállate, aún no te digo todo. Siguieron por el camino que lleva a las últimas tumbas. Pero cuando casi llegaban al final, escucharon una voz que les gritó: «Muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Ya se metió el sol. Váyanse, respeten este lugar». Ellos se detuvieron asustados. Continuaron grabando y vieron que una sombra se acercaba entre las tumbas. Empezaron a gritar, pero era solo un hombre de mediana edad y les dijo: «Váyanse por favor, o de lo contrario llamaré a la policía».
Ellos se mostraron confundidos, así que uno de ellos le preguntó: «Bueno, ¿y usted quién es para corrernos? Ya tenemos permiso del velador. Si gusta puede preguntarle». Y el señor le contestó: «¿De qué hablas, muchacho? Yo soy el velador. ¿Me quieres hacer una broma?», les dijo enfadado. Los alumnos se quedaron mirando. «Señor, no es así. Nosotros nos topamos con el velador hace unos momentos y nos permitió estar solo un poco más de tiempo para acabar nuestra tarea. En ningún momento quisimos tomar este lugar de broma. Es más, vamos a dejar de grabar y le mostramos el velador. Se quedó grabado en el video. Lo tenemos». Fue así que decidieron terminar la grabación y encontrar el momento en el que se toparon con aquel hombre. Pero cuando reprodujeron la parte en la que el hombre salía, solo se escuchaban ellos mismos hablándole a una de las tumbas del lugar, y atrás de la lápida se veía una sombra pequeña que salía y entraba. Al ver sorprendidos que le hablaban a una de las tumbas, ellos asustados y confundidos empezaron a gritar y se echaron a correr. «Debió ser horrible», dijo la amiga. «Es por eso que están en la dirección». Sí, algo así. Fue porque la maestra quedó muy aterrada al ver la cara de los alumnos de esa manera. Creo que ahora mismo están con el psicólogo. «Bueno, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Cómo te enteraste?» «Porque aquel día yo los llevé al panteón. Mis papás me prestaron el coche y uno de los miembros del equipo es mi amigo. Cuando llegaron llorando al carro, supe que algo había pasado. Fue cuando todos empezaron a contarme lo ocurrido». Las chicas se levantaron de la mesa y se fueron a clases. La alarma había sonado. Yo y mi grupo de amigas no podíamos dar crédito a todo lo que habíamos escuchado. Hay compañeros que aseguraron que el video había sido grabado en un DVD para guardar la evidencia y que pocos tenían acceso a él. La maestra nunca quiso hablar del tema y siempre lo evadía. Cabe mencionar que hace mucho tiempo murió un velador de un paro cardíaco. Fueron cuestiones de salud. Tal vez sea el espíritu de aquel hombre que aún siente la necesidad de cuidar el camposanto. Esta es la historia que hoy les quiero dejar. Nunca sabemos si podemos topar. No sé si esto sea del todo cierto, pero en aquel entonces hubo muchas personas, e incluso profesores. Buenas noches, familia. Esperando se encuentren todos bien. Les traigo mientras residí en la ciudad de Iquique, en la primera región de Chile. No estoy seguro, pero creo que esto fue en el año 1995 más o menos. Vivía junto a mi hermano en la calle 18 de septiembre, entre Bolívar y Esmeralda, a una cuadra del cementerio general, o número 1, creo que le llaman también. Siempre me han gustado los cementerios, puesto que considero que guardan gran parte de la historia de una ciudad, y dada su antigüedad, no era la excepción. Recuerdo que tiene grandes caminos y muchos recovecos por los cuales a veces caminaba, y otras veces, no sé si fuera una falta de respeto, los recorría en bicicleta. En época de verano siempre me levantaba temprano, y luego de tomar el desayuno, me dirigía al cementerio subiendo por calle Esmeralda, donde antes de acudir a mis macabros recorridos, me entretenía un momento a ver cuántos vehículos chocaban en la esquina de Esmeralda con 18. No piensen mal. No es mala onda cuando digo recorrido macabro. Nunca dañé nada en el interior del cementerio, pero es que en la parte más antigua, donde supuestamente está enterrada gente de los años de oro del salitre, habían tumbas muy dañadas. Algunas incluso dejaban a la vista a sus moradores, lo que hacía algo tétrico el paseo. Dentro del cementerio existen verdaderos trozos de las distintas comunidades que han pasado por ahí. Chinos, españoles, italianos, entre otros. Pero siempre me llamó poderosamente la atención un gran mausoleo que está llegando 21 de mayo con Esmeralda.
Nunca le vi algo especial, pero me llamaba la atención lo limpio que estaba. Y como mis visitas eran diarias, nunca logré ver a nadie haciendo limpieza en el mismo. Se trata de un mausoleo de españoles, por lo que recuerdo, y como les menciono, nunca lo vi descuidado. Una noche muy calurosa de la ciudad, se me ocurrió dar una vuelta en bicicleta, y como era costumbre, di el recorrido por fuera del cementerio, ya que a esas horas el acceso no es posible. Recuerdo que me quedé un momento sentado frente al dichoso mausoleo, con la intriga por saber quién lo limpiaba y arreglaba. Cuando decidí tomar la bicicleta y volver a mi casa, di una vuelta más, y en una de esas escuché que me dicen: «Chavalillo, ven». Frené de golpe y miré a mis alrededores. No había nadie, por lo que pensé que lo había imaginado. Cuando volví a escuchar: tú, chaval», quedé helado y miré a donde sentí que provenía la voz. Para mi sorpresa, era desde el interior del cementerio, justamente del mausoleo de españoles. Me quedé en silencio esperando qué pasaba, cuando de pronto me vuelven a decir: «¿Por qué te vas tú? ¿No queréis venir?». A lo que negué con la cabeza y me fui directo a mi casa sin mirar atrás. Cuando llegué, mi hermano me vio extrañado. Seguramente estaba pálido, pero no dijo nada. Subí al segundo piso y me encerré en mi pieza. Para ponerlos en contexto, la casa en la que vivía tenía un pequeño patio interior, por decirlo de algún modo, donde solo se podía colgar ropa para secar luego de lavado y nada más. Y la cuestión es que a este dichoso patio se llegaba accediendo por una puerta que estaba justamente en mi pieza. No se imaginen una puerta de interior. Era una puerta relativamente sólida y por un pequeño desnivel daba algún trabajo a la hora de abrir. Cuando llegué a la pieza y para sacarme un poco el susto, puse un poco de música en la radio que tenía y me estiré sobre la cama hasta que me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe por un fuerte ruido, proveniente desde la puerta del patio interior. Ese ruido se detuvo cuando me senté en la cama. Me levanté lentamente. Medio dormido, aún me fui acercando a la puerta para saber qué pasaba. Llegué a pensar en algún ladrón, pero después lo desestimé por la dificultad para llegar al hogar. De pronto la puerta se volvió a azotar violentamente, como si alguien la quisiera abrir desde afuera. Yo retrocedí asustado. Tomé una baqueta que tenía y nuevamente me empecé a acercar a la puerta del patio. Cuando llegó por la puerta del interior mi hermano Juan Carlos, llevaba un fierro en la mano. Me miró, luego vio la puerta que se seguía azotando y luego de un gesto nos acercamos juntos a la misma. Yo tomé la manija de la puerta y fui contando con mi mano el típico 1, 2 y 3 y abrí la puerta lo más rápido posible, pero tras ella no había nadie. Mi hermano me miró y me dijo: «¿Dónde andabas?». «Fui a dar una vuelta al cementerio», le contesté. «No vas más para allá», me dijo. Lo miré extrañado y le pregunté por qué. «Porque te siguieron y vamos a tener que mandar a bendecir la casa». Efectivamente, a los pocos días vino a casa un sacerdote salesiano. Bendijo todo. Nunca más pasó nada extraño, y desde ese día cuando voy a algún cementerio, pido permiso y trato de mantenerme poco tiempo en algún lugar específico. No quiero tentar a las almas que allí alojan. Espero les guste mi relato. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Quiero relatarles algo real que no me lo contaron. Me sucedió. Vivo en Argentina y durante muchos años trabajé de taxista.
Siempre lo hice de noche, pues de día el tráfico es infernal en Buenos Aires. Una noche me mandan a buscar a unos pasajeros que viajaban hasta Lomas de Zamora. Llegué, subieron y marchamos. Vamos hasta el cementerio de Lomas, me dijo uno de los pasajeros. Ahí nos vas a esperar un rato y volvemos al domicilio. Me pareció raro por la hora. El cementerio está cerrado, pensé. Pero como el cliente siempre tiene la razón, no dije nada y continué con el viaje. Bajaron en el portón de entrada y veo que traían un bolso del cual sacan velas, maíz y, creo yo, una gallina ya muerta. Yo los miraba con atención desde el auto y veo que prenden las velas. Apoyan en el piso lo que llevaron. Luego me explicaron que son ofrendas. Acomodaron todo y volvieron al coche. Durante el regreso me agradecieron que los haya llevado y esperado, pues me contaron que había compañeros que se negaban a hacer esos tipos de viajes. Yo les contesté que conmigo no tendrían problemas y que cuando necesiten pidan por mí en la agencia y yo con gusto los llevaría. Así pasó el tiempo. Les hice muchos viajes y todos felices. Hasta una fría noche de invierno. Esa vez me asusté de verdad. Llamaron esa madrugada y como de costumbre fui. En la puerta había una señora vestida toda de negro, con una capucha que no me permitió verle la cara. ¿Hasta dónde vamos?, le pregunté. Voy al cementerio, Lanús, me dijo y comencé el viaje. Pensé que volvía al domicilio como siempre y le pregunté, ¿vuelve después? No, ahí me quedo, me contestó. Cuando iba llegando me hace parar frente a un paredón de la parte trasera del cementerio y me dice, pare acá que me bajo, ¿cuánto le debo? Me paga y se baja de la vereda del panteón. Me intrigó a qué casa iba a entrar, pero para mi sorpresa desapareció. Giré la cabeza y no la pude ver más. Ahí sí me asusté, me apuré a volver a la agencia. Ni bien voy llegando, cuando me avisan que volvió a llamar a esa gente, que si podía hacerles otro viaje. Yo estaba asustado. Les pregunté que si podían mandar a otro y así fue. Me preguntaban los demás compañeros por qué no hacía el viaje y con vergüenza les conté. Sus carcajadas se escuchaban en toda la cuadra y por un rato fui el bufón de todos hasta que volvió ese chofer, el mismo que fue a hacer mi viaje. Entró pálido y dijo, ahí no me mandes más, no saben lo que pasó. Entonces, ante las miradas incrédulas de mis compañeros que ya no reían, le dije, para, que te cuento yo primero. Y sí, viajó la misma mujer, al mismo destino, el cementerio de Lanús, y se bajó en el paredón. La diferencia fue que le pagó el viaje a él, y él esperaba que abriera la puerta para bajar. Como tardaba demasiado, giró la cabeza, y ante su asombro, la mujer ya no estaba. Él jura que la puerta nunca se abrió. Se acabaron las risas, se acabaron esos viajes porque nunca más los llevé. Todo es verídico. Hola familia. He pensado varias veces en contarles esta historia, pero creo que a horas de poder repetirla es cuando los recuerdos de estos hechos son más frescos. Actualmente tengo 27 años. Esto pasó cuando tenía 15. Debido a algunos problemas familiares tuvimos que cambiarnos de la ciudad a una zona más rural, donde los caminos aún son de piedra y casi no pasa transporte. Yo aún estaba en el instituto y varias veces debía madrugar para alcanzar a tomar el bus que pasaba en la carretera, y el cual me llevaba a la ciudad. Cuando regresaba llegaba casi de noche. A pesar de que debía caminar un tramo no tan largo, la escasa iluminación siempre provocaba que mi imaginación volara, viendo en la oscuridad cualquier objeto sospechoso.
A pesar de ello, siempre iba atenta al camino debido a que este era el mismo por el cual transitaban autos y carretas. Como no era muy sociable, siempre andaba sola. No conocía a mis vecinos y tampoco mucho a la población. Me sorprendí mucho al saber un tiempo después que había un cementerio cerca de donde me dejaba el bus en la carretera. Casi no se notaba escondido entre unos grandes pinos que lo rodeaban, pero esto no fue de mucho interés para mí. Una tarde, después de volver más tarde de lo habitual y haber pasado a comprar unos encargos, iba caminando rápidamente. No quería que se preocuparan por mí en casa. En eso, veo hacia el frente y un hombre caminaba hacia mí. Sentí como un frío recorría mi cuerpo. Creo que es normal sentir miedo cuando un desconocido se acerca a ti, cuando no hay alguien más aparte de ustedes dos. Estaba por cruzarme con él, cuando sentí una voz a mi lado. Era una señora mayor, de cabello blanco y más bajita que yo. Lo que me dijo aún lo recuerdo claramente. Hija, no deberías andar tan tarde. Es peligroso. En la puerta. Le indiqué a la señora dónde me estaban esperando. Me despedí amablemente y le agradecí que me hiciera compañía. Vi a mi mamá. La saludé con la mano. Abrí el portón y ella me mira extrañada y me pregunta, ¿con quién venías hablando? Yo le dije, con una abuelita. Me giré para mostrarle y la señora no estaba. Lo primero que pensé fue que quizás había tomado el cruce que estaba al lado de mi casa. Me asomé al camino y no la vi. Mi mamá se asomó al otro costado y tampoco estaba la señora. Al recordar eso, no puedo evitar sentirme agradecida por haberme ayudado a llegar a casa sana y salva. Pero ello sería la única buena experiencia que tendré en ese lugar. Gracias. Muchas gracias por llegar con nosotros al final de este episodio. Llegó la hora de descansar. Revisa debajo de la cama. Apaga la luz. Y no olvides cerrar la puerta.